Bienvenido al curso de programación para novatos más fácil de entender que vas a encontrar, en el que aprenderás los fundamentos de la programación para dominar cualquier lenguaje. En nuestro caso, en este curso utilizaremos JavaScript, pero lo que aprenderemos se puede aplicar a todos los lenguajes de programación. Hola, soy Víctor Robles, soy desarrollador web todos los días de mi vida y además también soy instructor en esta plataforma y he tenido la suerte de enseñar a miles y miles de alumnos alrededor del mundo. Y lo que todos sabemos y todos tenemos claro es que la mayoría de cursos de programación no son realmente desde cero y a un novato en el tema se le puede dificultar muchísimo aprender. Por eso he creado este curso, para que te sea muy fácil aprender a programar o por lo menos dar tus primeros pasos. Y también quiero decirte que no tienes delante ahora mismo un curso cualquiera, tienes delante un curso en el que hasta tu abuela podría aprender a programar. ¿Pero qué vamos a aprender realmente dentro del curso? Pues bueno, lo que vamos a aprender en este curso de programación para novatos es lo siguiente. Vamos a utilizar como base el lenguaje de JavaScript y a partir de ahí vamos a estar también haciendo un pequeño repaso de HTML básico para la gente que no se acuerde, pues un poquito refrescar la memoria de este lenguaje de marcas. También veremos un pequeño repaso acerca de CSS, el lenguaje de estilos, para dar apariencia visual y estilos bonitos a una página web, ¿de acuerdo? Esos serán dos repasos básicos y rápidos que estarán al principio del curso. Luego daremos nuestros primeros pasos en la programación y aquí en esta sección te enseñaré qué es la programación, qué herramientas vamos a utilizar para programar, cómo hacer nuestro primer programa, cómo trabajar con la consola del navegador, cómo empezar también con JavaScript, cómo utilizar también los comentarios de código. Después te enseñaré cómo funcionan las variables, qué es una variable, qué tipos de variable hay, cómo se crea una variable, cómo se trabaja también con constantes, que es un tema súper importante en la programación, ¿vale? Después empezaremos a trabajar con los tipos de datos, veremos qué tipos de datos hay, cómo funcionan y además también veremos cómo detectar un tipo de dato en las diferentes variables que podamos tener en nuestro código, ¿no? Una vez que ya sepamos de tipos de datos, empezaremos a trabajar con los operadores y te enseñaré qué es un operador, cómo funciona y qué tipos de operadores hay. Veremos, por ejemplo, los operadores aritméticos o matemáticos, los operadores de asignación, de comparación, operadores lógicos, trabajo con cadenas de texto, operadores de incremento y decremento. Todo esto lo veremos dentro de esta sección que también es importantísima. Y hasta este punto ya habremos visto bastantes cositas de la programación que a muchos puede ser que les cueste asimilar. Por eso he preparado en la siguiente sección un bloque de 10 ejercicios. ¿Para qué? Para reforzar los conocimientos que ya hemos ido adquiriendo en las secciones y clases anteriores. Es decir, en todas las secciones, en todas las clases habrá prácticas, habrá explicaciones en detalle para que lo entienda cualquiera, pero no solamente practicaremos en las propias clases y te enseñaré muchos ejemplos en las propias clases, sino que además en este bloque de ejercicios te pondré un poquito más a prueba para que interioricen mucho mejor estos conocimientos. Es decir, haremos 10 ejercicios en concreto en este caso, en los cuales trabajaremos pues con todo lo que hemos aprendido, comentarios de código, variables, constantes, tipos de datos, operadores y tal, y te plantearé diferentes ejercicios para que vayas trabajando con ellos, ¿no? También trabajaremos con las cadenas de texto, por supuesto, dentro de estos ejercicios, ¿no? Y una vez que terminemos con los ejercicios, pasaremos a aprender algo que para mí es seguramente lo más importante de la programación, que son los condicionales, ¿de acuerdo? Aprenderemos a trabajar con los condicionales y veremos qué son este tipo de estructuras de control. Veremos cómo trabajar con el condicional if, cómo trabajar con el else if, cómo trabajar también con el else normal. También veremos varias prácticas con el tema de los condicionales y la lógica. También aprenderemos a trabajar con el condicional switch, con el condicional ternario. Y también, una vez que veamos esto de los condicionales, aprenderemos cuál es la diferencia entre definir variables con let y con var. Algo que genera mucha polémica en la comunidad de programación. Y te explicaré la diferencia en detalle aquí en esta sección. Las estructuras de control condicionales son súper importantes, pero también son muy importantes los bucles, que será lo que aprenderemos después. Aprenderemos a trabajar con los bucles, veremos qué son, cómo funcionan y veremos el uso de los bucles más importantes, como por ejemplo son el bucle for, el bucle while, el bucle do while, entre otras cosas. Y realmente el tema de las estructuras de control, como los condicionales y los bucles, es algo que les suele costar bastante a los novatos que empiezan en la programación. Por eso he preparado otro bloque de 13 ejercicios para que practiquemos con todo esto. Te pondré diferentes ejercicios para que tú puedas pensar, para que tú puedas aprender más, para que tú puedas interiorizar, para que tú puedas reforzar los conocimientos que has aprendido en la parte de bucles y condicionales. Pero no solo esto, sino que también lo combinaremos con todo lo aprendido anteriormente, para que nunca se te olvide.
Y después de todo esto veremos qué son las funciones y cómo trabajar con ellas. También profundizaremos en la creación de las funciones, los parámetros opcionales y muchas más cosas. También aprenderemos a trabajar con arrays y muchas más cosas. Incluso agregaremos más ejercicios y a lo mejor agregamos más temas que son interesantes dentro de la programación y dentro de JavaScript. Así que esto es lo que veremos en este curso de programación para novatos. Te invito a que te apuntes. Muchas gracias y nos vemos dentro en un momento. Hasta ahora.